Vamos a empezar, muchachos. Estamos semana 7. Ya. Este fin de semana es su primer examen. Ah, ya lo dieron ayer. Ayer, ¿cómo es que me habían dicho? Ya. ¿Y cómo le fue? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Las preguntas de filosofía. Ya, está bien, muy bien. Muy bien, Ana Lucía. Pero las preguntas que tomaron estaba en relación a lo que hemos avanzado. Es que ahora recuerden que el examen lo hace, la PRE no lo hace, sino lo hace la OCA. La OCA es el que toma el examen. Nosotros le damos el balotario a la OCA. Balotario no, sino el temario. Balotario no, sino el temario. Y en función del temario es que la OCA hace las preguntas. Vino de mayéutica. Allá. ¿Cuántas preguntas le toman a ustedes? ¿8 o 7? ¿Cómo es ahora con eso de 6? Ya se redujo. Ya. Entonces, ya. No hubo ninguna complicación, no hubo algo complicado. Ya, muy bien por ustedes. Muchachos, continúen, continúen. Eso es lo que se espera, que ustedes continúen. Todo lo que hoy nos explicó, ya, muy bien. Ya. Entonces, me siento tranquilo de que la información que le he brindado hasta el momento les haya servido en su examen. Ahora, vamos a continuar con un tema que también tiene algo que ver con la lógica, pero no lógica así formal, no la lógica formal, ¿no? Vamos a hablar de la teoría de la argumentación, ¿no? Ya, vamos a hablar de esto, de la teoría de la argumentación. Estamos en semana 7 ya. Esta teoría de la argumentación, muchachos, es dentro del ámbito de la lógica, pero no es una, si se puede decir, la lógica habíamos dicho que es una ciencia formal, pero la teoría de la argumentación dentro de la lógica no quiere encerrarse en ese formalismo, ¿ya? ¿Y a qué yo digo que es formal? Bueno, estudia entes ideales, símbolos, y además es que la lógica es rigurosa. En la lógica solamente ve la forma. Hay que seguir la forma como argumentas. Por eso el tema es teoría de la argumentación. ¿Cómo argumentas? Se supone que hay un método, hay reglas de argumentación. Y esa es la manera correcta de seguir, ya. Eso es lo que la lógica nos había dicho. Pero en el siglo XX, muchachos, ya algunos lógicos se van a empezar a dar cuenta que esa lógica bien rigurosa, bien formal, no es posible aplicarla a ámbitos de las ciencias humanas o de las ciencias fácticas, porque es muy riguroso. Y ahí en ese momento es cuando los lógicos empiezan a ver, no es que van a desechar la lógica, sino van a ver que la lógica puede utilizar otras herramientas más, otras que les haga más flexible, que no sea tan rigurosa. Entonces, por eso
Por eso aparece esta teoría de la argumentación, que nos dice, es el estudio interdisciplinario de la manera en la que se llegan a conclusiones en un determinado campo a través del proceso de razonamiento lógico. Miren, hasta acá es la lógica normal, esa lógica clásica, como se argumenta, que empezó desde Aristóteles. ¿Ya? Dice, la manera en que se llega a conclusiones en un determinado campo del proceso de razonamiento. ¿Cómo razonamos y cómo llegamos a esa conclusión? Ya, hasta ahí es la lógica formal. Pero la teoría de la argumentación dice, pero este razonamiento ahora incluye el debate y la persuasión. Mire, ahora esa forma de argumentar pone el debate y la persuasión, lo cual no había en el razonamiento clásico, no había debate, no había persuasión. ¿Para qué debatir? ¿Para qué persuadir? Si el argumento sigue la estructura, es válido. Suficiente con eso. Ya. Por eso se habla de un estudio, como dice acá, interdisciplinario. ¿Ya? Entonces, ahora no solamente es la lógica misma, sino hay otras disciplinas, sobre todo las disciplinas humanas, las ciencias humanas. Se dice, es un campo relativamente nuevo que busca una explicación de la argumentación. Dice, una explicación, tal como ocurre en la experiencia cotidiana. ¿Por qué, muchachos? Porque en la experiencia cotidiana, cuando nosotros argumentamos, no argumentamos como lo dice la lógica. En nuestra vida cotidiana, tal vez en la vida académica, pero la vida académica no es todo la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, cuando estamos en la casa, en el hogar, en el trabajo, por ahí no argumentamos como dice la lógica. Por eso es que ahí aparece la teoría de la argumentación. ¿Ya? En gran parte como respuesta a las insuficiencias percibidas en la lógica formal. O sea, esa lógica formal tiene algunos problemas. ¿Ya? O sea, la lógica formal no es el único que nos da modelos de argumentación. Ahora hay otras herramientas, el debate y la persuasión. Y ahora, en la nueva retórica se considera que el lenguaje sirve sobre todo para convencer, para incidir en interlocutor. Sirve para sobre todo para convencer, y eso ya es persuasión. Ahora, cuando uno argumenta, tienes que tener en cuenta que esos argumentos tienen que ser coherentes y también tienes que persuadir al otro, tienes que persuadir al otro. Importante la persuasión. No es que siga, mis argumentos son coherentes, consistentes, pero yo no puedo persuadir. En cambio, el otro tiene argumentos, pero persuade. Entonces, ese es el que gana. Ya, por eso, esa es la teoría de la argumentación que aparece en la década de los... Sí, en la década... Empieza a aparecer en la década de los 50, 60, 70 por ahí. Y son lógicos, matemáticos los que van a hacer eso. Capturen esto. A ver, acá miren. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Solamente presentando argumentos? ¿Mm? ¿Presentando mejores argumentos? ¿O persuadiendo y debatiendo? El que persuade y debate bien, ese es el que gana. Ya, ahí está. Capturen esto, muchachos. Un permisito, perdón.
veamos el siguiente punto. Vamos a ver a los dos lógicos representativos. Veamos primero, miren, Charles Perelman. Matemático, lógico. Charles Perelman, muchachos, dice, en la teoría de la argumentación, la retórica, miren, la retórica importante, como núcleo fundamental de la teoría de la argumentación. O sea, ya no es que ese argumento siga determinadas reglas, como era antes. Es que siga una estructura. Ahora, la retórica, como núcleo fundamental de la teoría, la retórica. ¿Y quiénes eran los que utilizaban la retórica, jóvenes, en el mundo antiguo? ¿Quiénes utilizaban la retórica en el mundo antiguo? ¿Mm? ¿Qué pensadores utilizaban la retórica, muchachos? ¿Mm? Porque para los filósofos el uso del lenguaje era algo, si se puede decir, adecuado, o cuestionaban la retórica. Los que van a emplear la retórica Los para sofistas, ¿no? los sofistas, muy bien, O los sea, sofistas. Sócrates estaba muy en contra de eso y los sofistas creían que se podía enseñar y las cosas que se podían enseñar era como que la retórica, en la oratoria, no me acuerdo el otro, era creo que era en erística, algo así, de debatir. Claro, la erística, miren, la retórica y la erística. Por eso es que Sócrates decía, los sofistas, el argumento falso lo ponen como verdadero y el argumento verdadero lo ponen como falso, o al revés. Y eso, ¿cómo? Con el uso del lenguaje. O sea, manipulan el lenguaje. ¿Ya? Y ahora Perelman, muchachos, Perelman es lo que te diciendo es eso, la aplicación de la retórica. ¿Y por qué? ¿Por qué Perelman dice la retórica? Porque como les dije al inicio es las ciencias humanas o ciencias sociales. Vas a poner un ejemplo. Los abogados, cuando dan argumentos para defender a su patrocinado, tienen que persuadir. Persuadir. O sea, no solamente conocerse el código penal, código civil, el código tributario de memoria, sino cómo los convences. ¿Cómo convences? Por eso un buen abogado no es aquel que conozca bien esa habilidad, sino aquel que logre convencer al jurado. De repente un abogado, si logra convencer al jurado, a los jueces, de que su patrocinado es inocente, cuando realmente es culpable, si logra demostrar que es inocente, es porque empleó la retórica. U otras herramientas, pero la retórica, el lenguaje. Y eso lo vemos, muchachos, en la utilización. Hay un canal, Justicia TV, Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial, en la cual hay transmisiones en vivo de juicios. Y ahí uno puede ver, pues, cómo los abogados defienden a sus patrocinados o cómo el fiscal pone argumentos contra el otro. Pero miren, todo es retórica ahora. Y por eso Perelman, importante la retórica. Dice, los argumentos retóricos, dice, no tratan de establecer verdades evidentes, miren, pruebas demostrativas. Un argumento retórico dice mostrar el carácter razonable, plausible de una determinada decisión. O sea, mis ideas son razonables. Ya, no es que sea la verdad evidente, no.
Entonces, eso es lo que Perelman decía, eso es lo que se hace ahora. La tarea ya no es poner más argumentos. O sea, uno cuando dice a más argumentos, tu conclusión va a tener mayor solidez. Perelman dice, no, ya no. Sino reglas o mejor afirmaciones hipotéticas que funcionen como puente entre los datos y la conclusión. ¿Cómo afirmaciones hipotéticas? Sí, entonces, ya, ese tipo de afirmaciones. Sí, entonces, ya. Entonces, miren lo que Perelman va a introducir. Ahora, esto lo de Perelman, muchachos, se ha utilizado en varias, si se puede decir, actividades. Ya, no solamente en las ciencias humanas, sino también en el ámbito de la administración, esa forma. Y vamos a ver un ejemplo. Miren. Capturen esto para ver, capturen esto para ver un caso, un ejemplo, cómo el argumento de Perelman se puede utilizar en el ámbito empresarial, en el ámbito de la publicidad sobre todo, porque en la publicidad uno tiene que convencer persuadir al consumidor. Y vamos a ver este caso. Miren, análisis de caso. Acá el caso es una campaña, una publicidad, una campaña de una empresa conocida, una transnacional, comparte una Coca-Cola. Ya, miren, esa es la campaña que hace esta empresa. El orador, ¿quién es el que realiza esto? El expositor es la empresa, Coca-Cola. El discurso, ya, ¿qué vas a transmitir? Comparte una Coca-Cola. El auditorio, ¿quiénes son los que te van a escuchar? Jóvenes y adultos. Ya. Miren, cuando se hace la teoría de argumentación, tiene que haber un orador, un discurso y un auditorio. Ya. Ahora, la intención. ¿Cuál es la intención de Coca-Cola con este discurso, con esta campaña Comparte una Coca-Cola? Es desarrollar una campaña que favorezca los niveles de ventas, reforzando el posicionamiento con sus clientes cautivos. O sea, un cliente cautivo es aquel cliente consumidor de Coca-Cola. Y promoviendo la compra de no consumidores habituales. Son aquellos consumidores que eh, de vez en cuando consumen Coca-Cola. No lo hacen de forma habitual, pero a veces cuando toman una gaseosa, ya, su Coca-Cola, ya. Mediante una estrategia de marketing emocional asociado con la personalización, ya. Eso es lo que es ahora últimamente, jóvenes. Esto es marketing emocional asociado con la personalización. O sea, en el marketing, hasta que en el marketing también hay algo de psicología. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo voy a tratar de persuadir y convencer al consumidor? ¿Ya? Esa es la intención, ¿no? Esa es la campaña de Comparte una cola. ¿Y cómo lo hizo Coca-Cola? Miren, garantía. El auditorio reconoce la marca mediante sus signos identificadores. Ya. Entonces, miren acá. Signos identificadores. Algo que el consumidor relacione. Ese producto tiene algo que me pertenece. Por eso dice, el auditorio aprecia los productos personalizados. Dice, nosotros, tanto ha sido el mercado que nos haya metido, estamos ahí metidos en esta lógica del mercado, que siempre cuando vemos un producto, algo que queremos comprar, siempre lo hacemos en función, creo que ese producto, creo que me agrada, ese producto va conmigo, va con mi forma de ser.
por eso lo compro. Ya, ahí está. No es que, por ejemplo, alguien quiere, por ejemplo, una zapatilla ya una zapatilla cualquiera, no. Uno cuando quiere comprarse una zapatilla, ve una zapatilla que le guste, que vaya en función de su forma de ser, algo, ya. Entonces, miren, esos son los productos personalizados. Eso es lo que Coca-Cola, de alguna manera, hizo con esta campaña. ¿Y cuál era? ¿Cuál era? Comparte una Coca-Cola. No sé si ustedes se recordarán. Bueno, eso fue hace unos años atrás. Esto. Miren, Coca-Cola va a promocionar sus productos, pero con nombres. Miren, ya sea en latita, en botellitas, miren, nombres. Entonces, cuando un consumidor quiere una Coca-Cola, al ver va a decir, oye, hay nombres. Y tendrá mi nombre. Entonces el consumidor va a querer buscar una latita, una botellita con su nombre. Por eso dice, comparte una Coca-Cola. Dice, argumento, Coca-Cola tiene tu nombre, por lo tanto ese producto te pertenece o debería pertenecer. Miren el argumento. ¿Cómo persuade? Acá está la persuasión, la retórica. La retórica. No es que doy argumentos y listo, ¿no? Y acá dice, comparte una Coca-Cola. Miren, alguien, Verónica le está regalando, qué cosa será de repente su enamorada, algo, una gaseosa. Pero regalar una gaseosa no es nada del otro mundo, pero una gaseosa que diga su nombre. Porque ahora también uno, muchachos, uno por su cuenta puede personalizar un producto, pero te cuesta. Tú este envase de estos envases, en la tienda no tanto, sino acá. Tú puedes decir que te hablan en tu nombre, o en latitas también en tu nombre, pero te cuesta. Ya, entonces, eso es, miren, ahí está la persuasión. Miren cómo el argumento de Peleman se utiliza en el ámbito de la publicidad. Capturen, si tienen alguna duda. Ya. Ahora veamos el otro lógico, que es Stephen Edelson Tulmin. Este filósofo lógico, dice, para Tulmin, la teoría de la argumentación se relaciona con reglas. Esas reglas van a estar dadas en pasos que pueden ser precisados. Miren, dice, las reglas de una argumentación están dadas en pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina abierto al debate. O sea, para argumentar hay que seguir algunos pasos, ¿ya? Y esos pasos se tienen que debatir. Y Toulmin dice, en cualquier disciplina se puede aplicar esto. ¿Sí? Acá están los pasos. Todo argumento, dice, tiene una conclusión o pretensión. Y la conclusión, la pretensión, debe estar apoyada en evidencia, en datos o en premisas. Pero la evidencia debe ser usada conforme a ciertas garantías o justificaciones. Estas justificaciones en ciertas ocasiones pueden necesitar de un respaldo que autorice su uso. Ya. Acá están, muchachos, las reglas. Una conclusión, pretensión, información, las premisas, pero esas premisas solos no, sino usadas conforme a ciertas garantías o justificaciones. Y esas premisas tienen que tener un
respaldo. Ya. Aplicas esto, pero en función de un debate. Debate tiene que ser. Ahora, vamos a ver esto de Toulmin aplicado en una situación de educación. ¿Ya? Miren cómo se plantea en la educación. ¿Ya? Donde la conclusión. De frente, Toulmin dice, plantea primero una conclusión. En el ámbito de la educación jóvenes, como hay modelos educativos, modelo de enseñanza, un modelo alternativo de enseñanza, un modelo alternativo de enseñanza es esto, que el aula de clases, los pupitres de los estudiantes y el escritorio y silla del docente deberían ser sustituidos por mesas redondas de trabajo grupal. Entonces, miren, esta enseñanza alternativa que es contraria a la enseñanza clásica en el aula, sobre todo en la posición de los estudiantes con el profesor. Una enseñanza clásica es los estudiantes en carpetas individuales o en carpetas de dos, formados, todos alineados y adelante el profesor. Ya. Esa es la educación clásica que empezó desde que se inició. Pero ahora los modelos alternativos señalan, no, pues tiene que haber cambiar todo eso, en donde ya no sean escritorios individuales, sino una mesa redonda. Una mesa redonda. Y en esa mesa redonda, ahí van a estar los estudiantes. Y al estar en una mesa redonda, los estudiantes ahora se van a ver cara a cara, porque es una mesa redonda. Ya dice. Y la mesa redonda implica que se trabaja en grupo, ya no de forma individual, sino se trabaja en grupo. Por eso la educación clásica es una educación individualista. Trabaja tú solo, estudia, tú solo resuelve tus tareas, ya. Pero la educación alternativa es, no, ahora hay que trabajar en equipo. ¿Y por qué? Porque las situaciones, los contextos han cambiado, donde esa individualización, jóvenes, no es bueno en una sociedad que está constantemente cambiando en el ámbito económico, donde uno tiene que tomar decisiones y tomar decisiones implica que todos acepten. Entonces la única manera es trabajar en grupo. Y la educación clásica es una traba para el trabajo en grupo. ¿Ya? Entonces, esto es ya. Ahí está la pretensión. Vamos a ver los datos, razones o evidencias para que hayas concluido esto. Y sentados en pupitre, los alumnos son obligados a trabajar al lado del grupo. Claro, tú estás solo. Tú trabajas solo. El pupitre frena el trabajo cooperativo. Ya, frena el trabajo cooperativo. El pupitre ayuda a marcar una diferencia entre el espacio del docente y el de los estudiantes. Claro, el profesor está adelante. Y todos miran adelante. Pero cuando un aula está conformada por mesas redondas, ya no van a ver al profesor adelante. Ya no, pues. Ahora el profesor tiene que estar andando por el aula, yendo a cada mesa. Entonces, miren, cambia eso. Ya, ahora, esas son las premisas y la garantía de esto. El rendimiento del trabajo grupal es superior al individual. Cuando trabajas en grupo, se supone que el trabajo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque van a ser varias cabecitas pensando en un solo tema. En cambio, el individual es una cabecita sobre un tema. Trabajo en grupo, uno rinde bien. Y el respaldo.
El enfoque cooperativo, así se llama, como estrategia metodológica permite la realización de tareas académicas con mayor facilidad. ¿Ya? Este tipo de educación alternativa, acá en Lima, algunas instituciones privadas lo aplican. Lo aplican en algunas instituciones. En el Estado lo aplican, ¿saben? Lo curioso es en inicial. Cuando los niñitos recién entran, sus mesas son redondas para que interactúen, jueguen, lo cual está bien. Terminan su etapa inicial, entran a primaria y en primaria cada uno con su silla. Miren ese desbarajuste. Debería continuar, por eso algunos colegios alternativos tienen este modelo. Miren, jóvenes, ahí está la propuesta de turno. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Entonces, como ven, acá no es solamente dar argumentos, 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 sino, miren, plantear, debatir reglas. Ya, ahí está. Capturen esto, muchachos. Ahora veamos tipo de argumentos. Ahora vamos a ver, jóvenes, los argumentos ya. Ahora sí entramos dentro de los argumentos clásicos, del argumento clásico, en donde tenemos las dos formas clásicas. En términos formales, ya, por eso es que te digan la lógica. El argumento inductivo. Inductivo. Este argumento inductivo, muchachos, el filósofo que primero lo plantea, muchachos, es Sócrates. Sócrates lo aplica en su mayéutica, en su método. Porque en la mayéutica, recuerden, Sócrates es, quiero llegar a la verdad, pero yo solo no puedo, sino con la ayuda de otros, una búsqueda colectiva. La verdad está en nosotros. Tiene que salir esa verdad con preguntas. ¿Y cómo sale? Por eso ahí es donde se dice que Sócrates utiliza la inducción. La persona va dando premisas, 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 premisas y luego al final se generaliza. ¿Ya? Entonces veamos, un argumento deductivo es la verdad en las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. ¿Cómo es eso que la verdad en las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad? O sea, si las premisas son verdaderas, a la hora de concluir, esa verdad no se va a dar necesariamente en la conclusión. ¿Pero por qué? Si son premisas verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Tiene. Pero veamos, miren. La serpiente es un reptil y no tiene pelos. ¿Ya? Una premisa 1. El caimán es un reptil y no tiene pelos. Premisa 2. La tortuga es un reptil y no tiene pelos. Premisa 3. Entonces, de acá, uno generaliza. ¿Qué va a decir? Va a decir que todos los reptiles no tienen pelos. Por eso dice, sin carácter de necesidad. Entonces, tú no puedes afirmar, decir que todos los reptiles no tienen pelo. Entonces, sin carácter de necesidad sería, probablemente, ningún reptil tiene pelos.
Ahí está eso de sin carácter. Para que tú digas que ningún reptil tiene pelo, tú tienes que haber contabilizado a todos los reptiles. A todos los reptiles. Si una vez contabilizas a todos los reptiles, ahí ya recién puedes decir ningún reptil tiene pelos. Pero eso, muchachos, es posible. Es posible decir que todos los cisnes son blancos. Para que tú puedas decir que todos los cisnes son blancos, tú tienes que haber contabilizado los cisnes que hay en todo el mundo. No, por eso es, probablemente ningún reptil tiene pelos ya. Este es el factor importante. Esto es lo que indica sin carácter de necesidad. Ahora veamos el otro argumento en términos formales, que es el argumento deductivo. La verdad de las premisas se transfiere en la conclusión con carácter de necesidad. Ahora, acá sí hay un carácter de necesidad. O sea, lo que se dice en las premisas, en la conclusión también se tiene que afirmar. Pero necesariamente, si es verdadero, la conclusión también tiene que ser verdadera. Veamos un ejemplo. Todos los orientales tienen los ojos rasgados. Viene parte de todos los orientales. Lin es nativo de Oriente. Lin es un oriental. Si Lin es un oriental, entonces, ¿qué podemos concluir? Que Lin tiene los ojos rasgados. Acá está. La verdad de las premisas, miren, esta premisa es verdadera, la otra premisa es verdadera, entonces la conclusión también, esta proposición es verdadera. Y en general decimos que este argumento es un argumento válido. Válido. ¿Ya? Donde la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí está. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí tenemos. ¿Ya? Capturen. Esos son los dos argumentos clásicos en términos formales. Veamos ahora el siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, todos los robles tienen raíces. Todos los robles tienen raíces. Todos los árboles que crecen en Inglaterra tienen raíces. Miren, todos los robles tienen raíces y todos los árboles que crecen en Inglaterra tienen raíces. En conclusión, vamos a decir que algunos robles crecen en Inglaterra. No podemos decir que todos los robles crecen en Inglaterra. Los robles también crecen en otros países. Por eso decimos algunos robles crecen en Inglaterra. Ahí está un argumento deductivo. La mayoría de los estudiantes son gente que tiene reloj. Mira, ese es un estudiante. Luis probablemente tiene reloj. Argumento inductivo. Dice, la mayoría de los estudiantes son gente que tiene reloj. Luis es estudiante y Luis probablemente tiene reloj. Ya. Entonces, argumento inductivo.
Capturen. Hasta acá, hasta este punto, muchachos. ¿Alguna, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Han capturado? Profe, hace un par de años Coca-Cola lanzó una publicidad que era... Mira, recién estoy viendo tu chat, me vas a disculpar. Que, era que es el abrazo, una forma de acercamiento e interacción. Entonces con la persona se le puede conseguir una forma de persuasión, pero ¿cómo llega a ellos? Ah, siempre recuerden, las empresas cuando lanzan una publicidad, recuerden, la publicidad es para promocionar su producto. La publicidad también es para promocionar el nombre de la empresa, la labor de la empresa. Y con la publicidad lo que se hace es convencer. Convencer. Y para convencer, pues tú puedes emplear varias herramientas. Y acá es persuasión, pues. ¿Cómo persuado al otro? ¿Qué tipo? Poner un nombre o un abrazo, ya, como dices tú, ya, entonces mire, interacción, ya. Todo aquello, sí, todo aquello que pueda ser utilizado para buscar o para conseguir lo deseado, ¿ya? Entonces, en la cual no solamente es dar argumentos que sigan una estructura, sino que esos argumentos sean persuasivos. Hay dos gatitos, están peleándose por acá. Ya. Veamos a ver. Ahora vamos a hacer análisis de los argumentos. ¿Qué están haciendo ahí? Veamos análisis de argumentos. Vamos a ver esto lo que se llama el entimema. Entimema, ¿ya? Este es un ejemplo de argumentos ya clásicos, ¿ya? En donde lo que se ve es su forma. Miren, vamos a ver lo que es un entimema. Razonamiento en el que no aparece de manera explícita alguna premisa. ¿Qué quiere decir eso que no aparece de manera explícita alguna premisa? Se supone que está constituida, una premisa está constituida por premisas y conclusión. Premisa uno y uno dice su conclusión. Pero a veces, de repente, la premisa 2 no aparece. No aparece. Pero uno dice, se sobreentiende. Se sobreentiende. Ya, pero en el ámbito de la lógica, esa premisa 2 tiene que aparecer. Cuando no aparece la premisa 2, solamente tiene premisa uno y conclusión, y tú concluyes eso, afirmas que eso es correcto, válido, entonces ese es un entimema.
Cuando falta alguna premisa, el razonamiento es inválido. Sin embargo, cuando se muestra la premisa, ahora, si la muestra la premisa, esa premisa implícita, ahora el razonamiento pasa a ser válido. Si no está, inválido. ¿No? Pero la persona dice, ya se sobreentiende, ¿para qué ya te voy a decir? Ya se sobreentiende, tú nomás deduces. No, tiene que estar. Veamos un ejemplo. Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto Ricardo es malvado. Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto Ricardo es malvado. Ahora miren, premisa explícita. Ricardo golpea perros callejeros. Indicador de referencia, por lo tanto, Ricardo es malvado. Ya, entonces, miren, ahí está la premisa 1, ahí está la conclusión. Ahora, decir que este argumento es válido no es correcto. Porque falta acá. Faltaría, como alguien dice, falta un dato. Falta una premisa. ¿Y cuál sería esa premisa? Quienes golpean perros callejeros son malvados. Ya. Ahora, como ya apareció esta premisa, entonces ahora sí podemos decir que Ricardo es malvado. Pero si no está, no se puede afirmar eso. ¿Ya? Eso es lo que es un entimema. Entimema es cuando no está. Y si no está, razonamiento inválido. Pero si ya aparece, esa premisa ya no sería entimema. Julia es delgada. Conclusión, las bailarinas son delgadas. Esto que, así como está, este es un entimema. De una premisa, de un dato, yo no puedo concluir algo. Entonces, ¿qué falta? Julia es bailarina. Entonces, yo puedo concluir que las bailarinas son delgadas. Ahora sí se puede concluir esto. Ya. Estos son los análisis de argumentos. Capturen. Vemos el siguiente punto. Defensa de una tesis mediante una justificación racional. A ver, mire. Defensa de una tesis mediante una justificación racional. Ya, o sea, defensa de una tesis mediante argumentos. ¿Ya? Un argumento es una estructura en la que se hace afirmaciones para demostrar lo planteado. ¿Ya? Un argumento consta de las siguientes partes. Premisas. ¿Ya? Una o más premisas. Las premisas afirman algo a favor de la conclusión. Un conector de inferencia, por lo tanto, en consecuencia, en conclusión. Y la conclusión. ¿Ya? Esta es la forma de un argumento. Esta es la estructura de un argumento. Ahora, cuando se habla de defensa de una tesis mediante una justificación racional, es tu conclusión en base a qué premisas se basan. ¿En base a qué premisas? No tanto en el conector, sino en base a qué. ¿Cuáles son esas premisas por las que tú has llegado?
¿no? Entonces, vamos a ver un caso, vamos a ver un ejemplo. Capturen esto. Ya. Bueno, es que faltaba esto. Los argumentos permiten la defensa de una tesis, una postura mediante una justificación racional. Ahora, vamos a ver esa justificación racional con un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo defiendes una tesis? ¿Cómo justificas eso? Veamos este punto. Miren, la necesidad de aumentar el presupuesto en educación científica y tecnológica. Acá en algunos países dice, ¿qué pasaría si tú das más dinero en educación científica y tecnológica? ¿Qué pasaría? En educación científica y tecnológica. ¿Qué pasaría en eso? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver cómo se justifica esto. Miren, para que un país logre obtener un desarrollo económico que permita a sus habitantes obtener un buen nivel de vida, es necesario que el Estado aumente el presupuesto en el rubro de educación científica y tecnológica. O sea, si un país quiere llegar a un desarrollo económico, entonces invierte dinero en educación científica y tecnológica. ¿Ya? Y ahora, ¿en base a qué? ¿Cómo justificas esto? Esta conclusión. ¿Ya? La conclusión para justificar es, da eso los argumentos. Esos argumentos tienen que estar relacionados con eso. Esos argumentos tienen que ser evidencias. ¿Ya? La primera dice, los países desarrollados, como los Estados Unidos, Alemania y Japón, invierten en promedio 3% del PBI. 3% del PBI. Miren, en promedio uno dice 3% nada más. Pero estamos hablando de su PIB o PBI, su Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno de Estados Unidos es en billones. Billones. Ya, entonces por eso, ya. Y ese 3% es mucho dinero. No, por eso es importante. Ya, por eso es que ellos han puesto mucho dinero y han tenido ese desarrollo económico porque supieron invertir en ciencia y tecnología. Mira, ahí está, no, pues, eso es lo que son en los países desarrollados. Ahora, los países subdesarrollados, que ahora ya no se le llama países subdesarrollados, ya es un norme, antes se llamaba países pobres, pero muy feo, países subdesarrollados, pero ya también eso feo, ahora se le llama países emergentes. Ese es un término más bonito, un país emergente. Perú es un país emergente. Dice, los países de economías emergentes que más desarrollo económico han obtenido en la última década invierten un promedio de 1,5 del PBI. ¿Ya? Un país desarrollado 3%, país desarrollado como Estados Unidos, o sea, el G7, pues, o sea, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón. ¿Ya? Países de economías emergentes, solamente 1,5% de su PBI. ¿Ya? Y acá, eso no quiere decir que todos los países de economías emergentes invierten 1,5 del PBI. No quiere decir eso, solamente en algunos que quieren destacar. Por ejemplo, en América Latina, el que puede invertir bastante en eso es, por ejemplo, es
Brasil, jóvenes, Brasil invierte bastante en educación científica y tecnológica. Pues a nivel de Latinoamérica, los brasileños bastante han desarrollado eso. Otro país que le sigue en ese ámbito es México. México también invierte bastante en lo que es educación científica y tecnológica. El Perú, a ser un país de economía emergente, 1.5 del PBI, no. Mentira. Supuestamente, hace tiempo se decía que el Perú debe aspirar a que el 6% del PBI debe estar en el ámbito de la educación. Miren, 6% del PBI debe ir a educación y no llegamos a eso. Ya, entonces, ahí está. Miren, ahí están dos cifras. Ahora, un país que cuenta con una economía fuerte aumenta el nivel de vida de sus habitantes. Ya lo tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Economías emergentes que están entrando, muchachos, por ejemplo, los chinos, economías emergentes, ya que han crecido. Coreanos, algunos países del sudeste asiático, ya, ahí está. Eso te ha generado un aumento en el nivel de vida de sus habitantes. Y acá dice, por lo tanto, el aumento en inversión científica y tecnológica implica que una economía sea más fuerte y permita a sus habitantes un mejor nivel de vida. Ya. Esto es una estructura de cómo es que se justifica un argumento. ¿Cómo? ¿No? Entonces, si esto funcionó en otros países, muy bien. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, en el Perú hay una manera en que este se solucione. Los políticos dicen, creando más universidades, vamos a salir de eso. ¿Acaso en los países desarrollados crean universidades, tienen muchas universidades? No, pues, entonces acá tenemos una visión muy diferente, en que cada ciudad debe tener su universidad. Eso es lo contrario. Ya, entonces ahí está. Miren, esta es una justificación. Es de alguna manera, cuando ustedes, muchachos, también van a sacar van a realizar su tesis, si están en ese ámbito, ustedes tienen que justificar. Su conclusión lo tienen que justificar, ¿no? Entonces, ahí está. Capturen y veamos el siguiente punto. Argumento y contraargumento. Como en la filosofía, diría dialéctica. Su tesis, su antítesis. Ese es el ámbito filosófico. No. Un argumento siempre va a generar su contrario, su contraargumento. Ya. Miren. Un argumento sería, alguien puede decir esto, la heroína es dañina. Ana es heroína. Y concluye que Juana es dañina. Ahí está un argumento. El contraargumento, algo que va a cuestionar esto, van a decir, ese argumento que tú planteas es una falacia de equívoco. Pues utilizas el término heroína
perdón, se utiliza el término heroína en más de un sentido. Por eso, la conclusión, miren, es cerrada. ¿Cómo vas a decir que Juana es dañina? Ya, entonces, miren, ahí está un argumento y un contraargumento. Y este argumento y contraargumento, muchachos, se puede dar en varias situaciones, en varias situaciones. Por ejemplo, uno puede decir, estoy a favor del aborto, ¿ya? Porque el feto no es un ser humano. El contraargumento puede decir, no, el feto ya es un ser vivo. Un ser vivo puede decir, todo ser vivo tiene derecho a la vida. Ya, entonces, mira. Otro argumento, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, lo cual es cierto, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. ¿Ya? Eso es lo que se dice de los videojuegos como argumento positivo, pero este argumento positivo también los estudios han demostrado que también los videojuegos no son del todo positivos. Pueden ser adictivos. Entonces, además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla. Adictivo, te distrae, ya sobre todo en los niños, los desconcentra, ¿ya? Los niños ya quieren estar en computadora, jugando. Y un factor eso es que la vista, jóvenes, el exceso de horas delante de la pantalla del computador te genera problemas. Y hay estudios y hay especialistas que dicen que estas generaciones que se están desarrollando, la mayoría va a utilizar lentes por tanta exposición a los videojuegos o las computadoras. Y antes eso no era algo común. Ahora también dice el uso excesivo de los auriculares, tener auriculares también va a generar el aumento de problemas auditivos en la población más adelante, no ahora, sino más adelante. Tantos auriculares tener acá todo el día, 1 hora, 2 horas. Al final, de acá a unos años, van a haber poblaciones que van a tener que utilizar auriculares para poder escuchar. Por ejemplo, yo, que no he escuchado mucho en auriculares, me tengo que acercar al alumno para que me pueda decir su idea. De lejos puedo captar algo, pero me tengo que acercar al alumno para poder escucharlo bien. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está. Ese es un argumento y contraargumento. Capturen esto. A ver, vamos a ver argumentación en la investigación científica. Antes que nada. A ver, una cosa es argumentar en el ámbito de las ciencias sociales, argumentar más específico es argumentando en un proceso judicial, argumentando en tu vida cotidiana, pero ahora es muy distinto en la investigación científica.
¿ya? O sea, estás en el ámbito de la ciencia. La argumentación tiene que ser lo mismo que en el ámbito de las ciencias humanas. Por ejemplo, hemos dicho que en la teoría de la argumentación es la persuasión, la retórica. En la investigación científica también se tiene que emplear la persuasión y la retórica. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Se puede emplear se puede emplear la, la, la persuasión y la retórica en la investigación científica. ¿Es plausible utilizar eso? No, no sería plausible. ¿Qué cosa es lo fundamental en la investigación científica? La argumentación. ¿En qué se basaría? En una investigación científica lo que tú tienes que dar es pruebas. Ahí tiene que ser mediante experimentos. Eso es. Por eso siempre se tiene que hacer una distinción, muchachos, cuando uno argumenta en el ámbito de las ciencias humanas y argumentar en el ámbito de la física, de la química, de la biología. Ya no es lo mismo, no vas a persuadir. Ya, entonces por eso es importante eso, ¿no? Por eso dice, en la argumentación y la investigación científica debe estar respaldada por evidencia empírica. Empírica, o sea, pruebas que vienen de la experiencia, pruebas. O al menos debe ser capaz de ser verificada, falseada o debilitada por dicha evidencia. Puede ser capaz de ser verificada, o sea, hay que comprobarlo mediante la experiencia. Falseada pues es el término que utiliza Popper para determinar cuándo una teoría es científica o no. Ya, eso de verificada, falseada, eso lo vamos a ver cuando veamos epistemología. De acá sería pues una, dos o 3 semanas, si no me equivoco. Ya, entonces miren, ya. Por eso acá, cuando argumentas algo, tienen que hacer pruebas, experimentos. Ya, eso es lo que hace la ciencia. La filosofía no necesita evidencia empírica. La filosofía no. La filosofía da argumentos contundentes, consistentes, coherentes, donde la filosofía sí puede utilizar la teoría de argumentación, sí puede utilizar la retórica, la persuasión, ¿no? Y el otro, el propósito de tal argumento debe ser explicar a un fenómeno natural o social, o sea, esa evidencia empírica, cómo explicas el fenómeno natural o social. Bueno, la empresa, las normas sociales, la ideología, el poder, la familia. Entonces, miren, ¿cómo se explica esa situación, esa evidencia empírica, donde hay, eh, hay estudios, hay evidencia, jóvenes, en la que el poder, miren, esto del poder, uno puede decir, pero del poder podemos mostrar evidencia empírica, sí, sí hay evidencias empíricas en el poder, muchachos, basta ver hechos, situaciones en el mundo, hay pruebas sobre esto en el mundo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que ostentan el poder? ¿Ya? Y los que ostentan el poder, ¿qué cosa es lo que buscan? ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Ya? ¿Cuál es su estructura?
qué tipo de sociedad es la que ellos de alguna manera desean. Ya, entonces, miren. Entonces, la investigación científica va por ese punto. Y por eso siempre se relaciona el poder con el tipo de ideología que manifiestan los que detentan el poder y, y la empresa que está relacionada siempre en ese ámbito dependiendo de la ideología. Ya. Entonces, ahí está argumentos en la investigación científica. Además, el argumento debe tener adherencia a algunas normas apropiadas para el campo de investigación. Por ejemplo, usar muestreo aleatorio en la investigación de encuestas en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica. Claro, muchachos, acá hay que ver, por ejemplo, investigación científica. A ver, veamos. En el ámbito de las ciencias naturales o las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias sociales, veamos. En el ámbito de la economía, miren, en el ámbito de la economía. En la economía, muchachos, también hay bastante argumentación en la investigación científica, porque la economía se basa en función a hechos, lo que pasa. Y la economía da argumentos, pero esos argumentos es en función a datos, y esos datos los tiene de la realidad, o del mercado, o de encuestas, ¿ya? Y esas encuestas se basan en función a normas apropiadas, ¿ya? Entonces, miren, por eso la investigación científica ya es, si se puede decir, rigurosa, donde la subjetividad no entra a tallar. En cambio, en el otro, cuando tú persuades, convences, ahí está lo subjetivo, pero acá no, pues acá ya evidencia empírica, explicar normas, ya es más objetivo los argumentos. ¿Ya? Bueno, la economía te puede decir, por ejemplo, cuál es la situación en la que vamos a estar en este año con respecto al crecimiento económico. Entonces, cuál va a ser nuestro, se puede, PBI. Vamos a crecer, vamos a llegar a un punto. Recuerden siempre que el PBI siempre debe ser mayor que la tasa de inflación. Siempre debe ser mayor. A mayor PBI, mayor trabajo, mayor ingreso para el Estado, ¿ya? Y eso no es nada subjetivo, eso es algo real. Y eso se puede comprobar con muestras. ¿Qué es el PBI? Aumenta el trabajo. Aumenta el trabajo. Pero no quiere decir que es un trabajo que mejora tu calidad de vida. No, es un trabajo nada más. Tienes un trabajo. ¿Ya? Entonces, mira, argumentación en la investigación científica. Ya, ahí está. Capturen esto. Veamos ahora enfoques del razonamiento. Vamos a ver tres enfoques. El razonamiento formal. Eso es lo que se utiliza en el ámbito de la lógica. Miren. Conjunto de enunciados sin interpretar. Recuerden, en la lógica, lo más importante es seguir una estructura. Si sigues una estructura, tu argumento o
tu razonamiento va a ser válido. Por eso es formal. Ahí no vale interpretar. Ahí vale, siguió la forma, sí, válido. Ya. Por ejemplo, veamos acá, miren. Premisa. El asesino huyó en furgoneta o en bicicleta. Miren, ahí está una primera premisa. A o B. Huyó en furgoneta o en bicicleta. Si huyó en furgoneta, se esconde en Málaga. Málaga. Ahí está. Si huyó en bicicleta, se esconde en Málaga. Miren las premisas. Conclusión, el asesino se esconde en Málaga. Ya. Ahora, uno se pone a analizar esto. No vamos a interpretar las premisas. No, oye, sigue esta estructura es correcta. Entonces, esta estructura es una regla de eliminación de disyunción. Si tienes una disyunción, una premisa disyuntiva y dos premisas condicionales, entonces la conclusión va a ser la tercera, si se puede decir, la tercera variable. Podemos, acá muchachos, podemos poner cualquier proposición a esta estructura y esto siempre va a ser válido. No necesitamos interpretar, poner nomás cualquiera. Estructura. Importante la estructura. La estructura determina la validez. Ese es el razonamiento formal. Ahora, por eso es que le decía, muchachos, es que en el ámbito, este es el razonamiento clásico. ¿Ya? Este es el razonamiento clásico. Ahora vamos a ver otro tipo de razonamiento que no tan riguroso. Hay razonamientos que son flexibles. Este tipo de razonamiento formal, jóvenes, no es flexible. Es de una manera y no de otra. Esta es la manera, la única manera nada más. No hay otra forma. Siguiendo esta estructura, válido. ¿Quieres poner otra estructura? Claro, puedes poner de repente un modus ponens. P entonces Q afirmas P, concluyes Q. Ahora, acá. Cualquier proposición que le pongas a estas variables va a ser válido. Cualquier proposición. Ya. Capturen. Veamos el otro enfoque. Razonamiento material. Ahora vamos a ver un razonamiento, pero uno cuando dice razonamiento material, ¿qué? El otro es formal, material. ¿A qué se refiere material? Veamos, dice. Acá, lo esencial no es la forma. No es la forma de los argumentos. Un argumento que tenga la forma de un modus ponens, un modus tollens, un silogismo hipotético, no. Sino, ahora vamos a ver el contenido. En el contenido, acá no vemos el contenido, sino acá vemos la estructura. En un razonamiento formal no me interesa el contenido, sino la estructura.
Pero en un razonamiento material sí interesa el contenido. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? Y un ejemplo de esto lo encontramos, jóvenes, en la Constitución del Perú, los artículos de la Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Tributario. Uno cuando analiza un Código Civil, artículo por artículo, uno ve un artículo y ve cómo está sustentado. Este artículo, ¿cómo lo explica? Ya. A veces no está bien explicado, a veces requiere de una interpretación ya, pero lo que se ve es el contenido. Mire, vamos a ver un caso. Se debe evitar el sufrimiento de los animales. Prohibir la corrida de toros es una manera de evitar el sufrimiento de esos animales. Por lo tanto, hay una razón para, se debe evitar una norma que prohíbe esos espectáculos. En algunos países jóvenes se prohíbe la corrida de toros, que esta es una tradición colonial. Si no me equivoco, creo que en Colombia están prohibiendo ya actos que tengan que ver con el sacrificio del animal. Puedes hacerlo, correr así, pero sacrificarlo no. ¿Ya? Entonces uno ve el sufrimiento. Entonces, ¿por qué el sufrimiento? Ya entonces uno tiene que explicar así. Ya. Entonces lo que interesa es ¿qué es lo que quiere decir? Por eso se habla de una norma. Por eso hablamos de una norma. De una norma. Siempre la norma nos dice algo. ¿Ya? Entonces, siempre el contenido. Para un razonamiento pragmático. En el razonamiento pragmático dice, es la realización de una serie de actos del lenguaje dirigida a lograr la persuasión. Entonces, en el razonamiento pragmático lo que se toma en cuenta es la persuasión de un auditorio o de interactuar con otros para llegar a un acuerdo. Miren, en cambio en el razonamiento material es el contenido. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? ¿Cómo es eso de la persuasión? Y acá pues puede ser la publicidad, muchachos, siempre en el ámbito del consumo, siempre la publicidad, una buena publicidad te seduce. Ahora que estamos en esta situación estamos en una fecha de fiestas, que ya empezó la campaña navideña, y en todos los medios de comunicación, muchachos, hasta por internet, todo, ahí están las campañas de publicidad. Compra, 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 compra. Te persuaden, tenemos descuentos ya. Ese es un razonamiento pragmático. Veamos. Miren, los cigarrillos. Ahora en los cigarrillos, acá en el Perú, por ley, en su presentación, tiene que tener una imagen en la cual en esa imagen se muestre las consecuencias que puede generar el consumo del cigarrillo, o sea, en nuestra salud. Ya, por eso dice, actualmente las cajas de cigarrillos contienen mensajes alertando sobre los posibles daños a la salud que su consumo produce. Y se acompañan de fotografías explícitas o sugerentes, acá está, que brindan un impacto visual y emocional a las advertencias médicas. Ya. Eso es por ley. Acá en el Perú, no sé si en otros países también hay eso, entonces siempre hay eso. Entonces,
Una persona que fuma, que ve, siempre va a estar mirando la imagen. Dice, oye, mire, ¿y eso qué cosa es? Es el pulmón. Así también estará mi pulmón si soy fumando. Ya. Entonces, esa es la forma. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos, hasta acá? Capturen esto. ¿Hay preguntas? No. A ver, como tenemos tiempo todavía, vamos a ver, muchachos, eh, este, las preguntas. Voy a presentar las preguntas y vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Ahora acá. Ya acá está. Ya está. Acá está, en esta lectura. Dice Perelman. Dice, la nueva retórica por oposición a la antigua, dice, concierne a los discursos dirigidos a toda clase de auditorios. Tratase de una masa reunida en la plaza pública o de una reunión de especialistas. Tratase de un discurso dirigido a un solo individuo o a toda la humanidad. Incluso ella examinará los argumentos que uno se dirige a sí mismo cuando delibera íntimamente, considerando que su objeto de estudio es el discurso, no demostrativo, el análisis de los razonamientos que no se limitan a inferencias formalmente correctas, a cálculos más o menos mecanizados, la teoría de la argumentación concebida como una nueva retórica o una nueva dialéctica, cubre todo el campo del discurso que se busca persuadir o convencer, cualquiera sea el auditorio al cual se dirige y a cualquiera sea la materia sobre la cual versa. Se podrá completar, si eso parece útil, el estudio de la argumentación con metodologías especializadas según el tipo de auditorio y el género de disciplina. Bueno, ya, ahí ya. De acuerdo con el texto, es posible afirmar que el objetivo de la nueva retórica en relación al discurso y la audiencia es persuadir a los expertos en el tema usando argumentos que sean válidos. ¿A los expertos? No. Ajustarse según el tipo de audiencia. Ya, dice acá. Cualquiera sea el auditorio. Cualquiera sea el auditorio, dice. Cualquiera sea el auditorio al cual se dirige. Por eso es ajustarse según el tipo de audiencia a través de argumentos persuasivos. Por eso en la 1, muchachos, la lectura, bueno. Ya, ahora veamos los ejercicios propuestos. Hubo un tiempo en el que se asociaba la argumentación o el llamado argumento solo con la lógica formal, pero
pero el desarrollo de materias como la lingüística y el texto han evidenciado una distinción de la referida lógica con respecto a la argumentación, donde esta última es solo un modo más de habla, el cual involucra el auxilio de otras disciplinas. Entonces, miren, dice, se asociaba la argumentación con la lógica formal, pero el desarrollo de las materias como la lingüística y el texto han evidenciado una distinción de la referida lógica con respecto a la argumentación, donde esta última es solo un modo más del acto del habla. Del enunciado podemos colegir que con la argumentación estamos frente a una teoría la cual posee un estudio interdisciplinario, una propuesta metodológica de tipo solo inductiva, no está hablando de tipo inductiva acá, no está señalando argumentativa, pero no podemos decir que sea inductiva. Sugerencia metodológica del tipo solo deductiva tampoco está señalando, es un argumento, lo está planteando de manera general, pero no específicamente que sea deductivo, ya eso ya es mucho. Tesis similar a la lógica formal sin diferencias, similar no, pues es contraria. Materia de estudio que no necesita de otras, dice acá, el cual involucre el auxilio de otras disciplinas. Entonces, muchachos, la 1 es la A. Posee un estudio interdisciplinario. 1 la A. Ya, acá, en la 2. En la 2. Dice, dado que P, entonces Q, todo esto y P, en conclusión Q, esto tiene la forma de un modus ponens. Considerar que un argumento procede bajo aquella forma es tener en cuenta un tipo de enfoque de razonamiento que alude. ¿Cuál es el enfoque de razonamiento al que está aludiendo? Vemos esto. Propuesta de razonamiento retórico que busca la eficacia de un discurso. Retóricos, acá no hay nada de retórica. Manifestación de los enunciados verdaderos que no le importa la sintaxis, acá no hay sintaxis. Realización de un conjunto de actos del lenguaje cuyo fin es acá no hay persuasión. Concertación de ideas de una comunidad, tampoco. Regla de inferencia que constituye un criterio fundamental de argumentación, claro. Este es un modus ponens. Entonces, 2, la E. Ya, acá. 3. Analizar el siguiente razonamiento. Premisa 1. Todos los metales se dilatan con el calor. El cobre es un metal, por lo tanto el cobre se dilata con el calor. Este es un argumento deductivo, por lo cual se puede colegir que, jóvenes, se hace verdadero de acuerdo al contexto en que se hace referencia. ¿De acuerdo al contexto? No, es verdadero de acuerdo a las premisas, no al contexto. Su conclusión no está contenida en la información de las premisas, sí está contenida. ¿Se hace válido por el alcance de la conclusión y no de las premisas de la conclusión? No, es de acuerdo a las premisas. ¿Su conclusión está contenida en la información de las premisas? Ya. ¿Se relaciona adecuadamente con la realidad? No, no tiene nada que ver con la realidad, sino con lo que dice la premisa. Por eso, 3 dedos. 3 dedos. 3 dedos. Cuatro. Ronald Castro es un joven de lingüística que mediante la aplicación de encuestas indaga la lengua de los pueblos originarios de la selva de Madre Dios. Esta forma de indagar que poseen los lingüistas corresponde a una de las cualidades del enfoque formal. No, pues, si están hablando de joven lingüista que mediante la aplicación de encuestas indaga la lengua de los pueblos, formal no. Las ciencias fácticas como las ciencias naturales
ciencias fácticas, pero están hablando acerca del hombre, ciencias sociales más que nada. Enfoque material de un campo de las ciencias. Enfoque material de un campo de las ciencias. Ya, pero ¿qué ciencia es? ¿Qué ciencia? Entonces acá falta algo. La argumentación en la investigación científica, ya. Enfoque pragmático de las ciencias. El enfoque pragmático es cuando persuade, acá no, pues. Acá es utilizar encuestas. Esta es la forma como se argumenta en la investigación científica. Evidencia empírica. El otro elemento es, recuerden, es explicar fenómenos naturales, pero también hechos sociales, y el otro es en base a encuestas. Entonces, acá la cuatro dedos. Cuatro dedos. 5. Los comerciales que vemos, leemos y escuchamos por las redes sociales siempre muestran personas que consumen un determinado producto. Un determinado producto. Y buscan de ese modo persuadir a la audiencia de que el artículo que se está promocionando es excelente. ¿Ya? De acuerdo con los enfoques de razonamiento, se infiere que se alude al enfoque. ¿A qué enfoque se está aludiendo? Al enfoque conceptual, puesto que con él se requiere alcanzar a la gente. No hay enfoque conceptual. A un enfoque estructural, pues se recuerda a lo esencial del discurso estructural. No, hay formal. Al enfoque material, ya dado que su razonamiento prevalece sobre otro, en el enfoque material es el contenido, no que prevalece. Al enfoque formal es la estructura, no el lenguaje. Pragmático, ya que importa el logro de la persuasión. Ya, la 5 la E. 5 la E. No. 6. Analiza el siguiente razonamiento. Hace 3 semanas, Arturo pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Hace 2 semanas, Carlos pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Hace una semana, Iván pasó por la avenida Tacna y se encontró dinero. Conclusión, es muy probable que todo el que pase por la avenida Tacna se encuentre dinero. Ya. Tratamos premisas y luego una conclusión es una generalización. Ya. Se trata de un razonamiento inductivo, pues sus premisas son verdaderas, ya que la conclusión también, no. En un razonamiento inductivo la conclusión no es verdadera. En un razonamiento inductivo la conclusión es probable. Su conclusión es válida incluso si la premisa de las que se vale son falsas. No, pues. No, eso sí que no. El otro en la 6. Se basa en observaciones específicas para extraer posibles conclusiones generales. Veamos, ya puede ser. Es muy fiable y certero, incluso mejor. Fiable y certero, no, pues. Se basa en observaciones generales para extraer posibles o conclusiones específicas. No, es al revés. Observaciones particulares para extraer posibles conclusiones generales. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Se basa en observaciones específicas para extraer posibles conclusiones generales. 6 la C. 7. Aurelio manifiesta lo siguientes. En los barrios que son peligrosos siempre se escuchan tiroteos por las noches. Frecuentemente escucho las balas pasadas las 11 de la noche. ¿Cuál de las siguientes alternativas posee la premisa implícita del argumento referido en el enunciado? En el barrio que son peligrosos
En los barrios que son peligrosos siempre se escucha tiroteos por las noches. Frecuentemente escucho balas pasadas las 11. Ya. Aurelio vive en un barrio tranquilo. Si vive en un barrio tranquilo, entonces no habría balas, no escucharía balas, no. El otro es, Aurelio vive en un barrio peligroso y como vive en un barrio peligroso, frecuentemente escucha balas pasadas las 11, ya. Aurelio gusta de los filmes de acción, no, pues no tiene nada que ver eso. Dice, siempre escucha tiroteo, no ese que es por ver televisión. Aurelio tiene desórdenes mentales, no, tampoco. Aurelio es un delincuente peligroso, ya puede ser, pero la conclusión no lo dice eso. Ya, entonces, 7, la B. Aurelio vive en un barrio peligroso, por eso frecuentemente escucha balas pasadas a las 11 de la noche. Ya, ese es un entimema. 7, bueno. 8. En una conversación común entre dos amigos, Leonardo no está convencido de la aplicación de la eutanasia. Él refiere que hay que respetar la vida independientemente del estado en que se encuentre la persona. Por otro lado, su amigo Alfredo no está de acuerdo con él y sostiene que los mismos pacientes o sus familiares más cercanos son los que deben decidir acerca de la aplicación de la eutanasia y el momento para realizarla. Del enunciado se deduce que la réplica de Alfredo a Leonardo es un ejemplo falaz de argumento inductivo. ¿Falaz de argumento inductivo? No, pues. Un oscuro argumento, no hay oscuros argumentos. Una manera, una manera probable de contraargumentar, estar en contra del otro, ya. Un razonamiento de enfoque material. Enfoque material tiene que ver con el contenido. Ya. Un caso de problematización filosófica, no, acá no lo está viendo en ese ámbito de problematización. Ya. Un razonamiento de enfoque material o una manera probable de argumentar. Ya. Acá están hablando de dos. Leonardo dice A y Alfredo dice B. Entonces, más que un enfoque material es una manera de contraargumentar, estar en contra de lo que dice el otro. Entonces, acá la 8 sería la C. Ahí está. Ahí está, muchachos. ¿Alguna pregunta? Voy a poner de repente quieren la diapositiva, la última parte. A ver, conectar las claves. ¿Dónde está? ¿Esta es? Ya. Ahí está, ya acá está de una manera completa. Ya, jóvenes. ¿Alguna inquietud? ¿Algo le falta aclarar? ¿Por qué la última pregunta no sería de enfoque material? Recuerda, es que el enfoque material tiene que ver con la forma como se argumenta, pero acá mayormente se están poniendo
dos posiciones. Se están poniendo dos posiciones. Si solamente hubiera una posición en la cual la eutanasia, uno defiende la eutanasia, sí sería el enfoque material. Porque es el contenido. Cómo estás argumentando a favor de la eutanasia o en contra de la eutanasia. Pero acá hay dos enfoques. Por eso, al ver dos enfoques, ya pues ponemos que es un contraargumento. Eso sería. Más que nada sería eso. Si hubiera solamente uno, sí, sería enfoque material. Ya, muchachos, lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Ya. Chao, muchachos. Cuídense. Ah, y el próximo lunes habrá clases. Es feriado. ¿Cómo será? Ya, ya. No sé si habrá clase feriado o no. Ya. Pero de igual modo, nos vemos, muchachos. Chao, chao.